Muy buenas tardes a todos los que hoy están aquí en esta sala de Zoom de la Asamblea Nacional de Autogobierno. En este día 29 de septiembre de 2025, como saben, la Asamblea Nacional de Autogobierno nació en 2023, en octubre de 2023, como efecto del Congreso Nacional Constituyente que elaboró la nueva Constitución Mexicana 2024, que trabajó entre 2017 y 2023 para elaborar la Constitución y convocar a la formación de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Y ya saben que el 6 de octubre de 2024 se fundó la República Federal y Pluricultural de México y estamos construyendo un nuevo país basado en el proyecto de la sociedad del afecto que se plasma en la nueva Constitución, en donde pues el pueblo vaya organizándose, vaya participando y vaya tomando un poder bajo la idea de que el poder es poder hacer y la base principal del poder hacer es la organización humana. Y como saben, pues nos interesa todos los aspectos de la vida social, entre ellos el de la salud integral tanto de lo que podríamos decir el cuerpo, como procesos emocionales, psicológicos, el entorno, la naturaleza. Y en ese sentido, pues está a través de nuestro compañero Pablo Aguilar, estamos impulsando una serie de charlas muy interesantes sobre temas relacionados con la salud. Pablo es un experto en esta temática, nos ha abierto todo un panorama de contactos muy interesantes que nos han estado aportando diferentes, pues muchas propuestas, la verdad, muy interesantes. Estuvimos hace poco hablando con el compañero de Chihuahua, ¿cómo se llama, Pablo? Que nos habló sobre la construcción, la bioconstrucción, ¿cómo se llama? Cosme Fabián Espinosa, el Cosme doctor Fabián Cosme Espinosa, Fabián Espinosa. la verdad, genial estuvo. Y en ese sentido, pues hoy tenemos otro invitado muy especial que es Giancarles López, desde España, desde una ciudad muy cercana a Barcelona, en España, y él trae toda una serie de propuestas, en este caso relacionadas con la contaminación electromagnética y la forma de protegerse de la contaminación electromagnética en esta época en que estamos pues constantemente expuestos a este tipo de tecnologías electromagnéticas. Entonces, pues muchas gracias a John Carles por estar aquí en esta charla, por brindarnos estos conocimientos. Agradecemos a todos también su presencia, su participación y su vinculación con este proyecto de nuevo país que estamos desarrollando. Y le pido al ingeniero Pablo Aguilar que tome la palabra y nos haga pues la introducción a esta charla de Joan Carles y la presentación del mismo. Por favor, Pablo. Pues muy buenas tardes, compañeros. Primero que nada, pues la hora que se hizo ahorita de la 1 de la tarde es porque pues ya algunos van a participar ponentes de Europa. Giancarles está en Reus, España. Él lleva más de 20 años haciendo trabajo nacional e internacional y siendo el principal promotor, yo creo que a nivel Latinoamérica y si no es que mundial sobre el tema de las radiaciones electromagnéticas. Él cuenta con su página gigahertz.es. Se ha dedicado activamente a dirigir algunas asociaciones civiles que tienen que ver con la cuestión de las radiaciones. Ha apoyado muchísimos movimientos en cuanto a cuestión de asesoría. Actualmente él tiene su empresa de Metacercat y pues brinda algunos servicios allá en España y capacitaciones en América Latina para la gente que está con el tema de las radiaciones. Hace ya algunos años, pues él estuvo muy metido en la formación aquí en México, en un curso que se dio en Delicia, Chihuahua. Actualmente él ahorita está en Reus, pero ha contribuido en proyectos de formación de materiales y blindajes de protección. Y estuvo presente en la red de videoconferencias internacionales junto con un servidor hace más de 16 años y estuvimos pues trayendo ponentes internacionales. Esto vuelve otra vez a través de Ana
porque se integra al proyecto de la Sociedad del Afecto y algunos compañeros pues que quieran interesarse en el tema son bienvenidos para aterrizar o blindar o lo que gusten. Y pues doy la entrada a nuestro ponente. Adelante, Joan. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Hola Pablo, Marco, Edgar, Verónica, Ana, que estáis por aquí. Un saludo. Es un gusto estar y poder compartir con vosotros. Sí que con Pablo llevamos ya muchísimos años. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad. Eh, Pasa muy rápido y la verdad es que los recuerdos de estar allí en el norte de México compartiendo, formando. La verdad, siempre decimos que somos pioneros en muchas cosas y quizá nos adelantamos a esto. Pero bueno, todo esto no deja de ser una información que entra, que digamos que se está, digamos, formando un buen caldo. Y a partir de ahí, ahora estamos aquí, no es una casualidad, es una causalidad de que estemos aquí reunidos para intentar, digamos, que las cosas fluyan de otra manera, no como nos las venden a veces, porque a través de ahí la investigación, el proceso de ver las cosas no es tanto como nos las venden, sino simplemente que nosotros tenemos que buscar unas alternativas que no nos ofrecen. Y por eso estamos hoy aquí, simplemente para poder compartir con todos vosotros y ustedes, digamos, una visión totalmente diferente de lo que nos cuentan desde otros puntos de vista o de otros intereses. Si queréis, paso a una presentación o no sé, o ya me diréis el qué. Si gustas Adelante, iniciar, Giancarles. te escuchamos, John Carles. Vale, voy a compartir la presentación. No sé si... Ahora vamos a estamos ver. viendo que dice contaminación electromagnética, Ah, vale, 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 vale. Bueno, un peligro pues creciente, dice. exactamente. Pues bueno, aquí como podéis ver, pues bueno, en la parte izquierda tenemos, digamos, esa presentación. Digamos, la contaminación electromagnética es un peligro creciente. Tenemos desde que los antiguos utilizaban, digamos, la energía del lugar para que nos asentáramos en un lugar preciso. Aquí están las vetas de agua, las fallas, las líneas Curry, las líneas Hartmann, que hablaríamos en otros conceptos. Luego, lo que está por encima, eso serían radiaciones naturales. No todo el mundo puede vivir en un sitio, porque hoy en día simplemente se participa de una parcela, de un lugar, se vende y ya está. Pero, ¿y si ese lugar no es saludable? Esa sería la cuestión, ¿no? Y luego ya vemos lo que es más, digamos, más mundano, más próximo, que son las líneas de alta tensión, el router Wi-Fi, el teléfono móvil, la televisión y tal. Y en la foto de la derecha, como podéis ver, ahí estamos con un equipo de medición. Esos equipos de medición están preparados para que nos den datos precisos. Una cosa que tenga uno una sensibilidad personal, como se hacía antaño, y otra cosa que hoy en día tenemos dispositivos y maquinaria a la cual nos indica el grado de, digamos, de afectación que puede tener una fuente en cuestión, ¿no? En este tema, vamos a ver si puedo pasar esto. Vale, en este tema siempre es interesante que esto no se enseña por desgracia, porque tampoco interesa mucho. No interesa mucho o quizá pues no es el momento adecuado para todo esto, ¿no? Que es al momento de construir o rehabilitar una vivienda, aplicar, digamos,
eh, aplicar, digamos, unas pautas más saludables de las que nos venden. Porque al final es una reducción de costes, una reducción de que hoy en día, tanto en Europa como en América, o sea, estamos viviendo este tipo de globalización que cada vez se va reduciendo la calidad, digamos, que esa calidad va en contra de nuestra salud, porque al final esa calidad es la que nos da una ventaja de poder, digamos, tener un poquito de margen a la hora de vivir. Pero hoy son materiales baratos, materiales plásticos que no transpiran. La gente se ahoga prácticamente, no respira y por la noche emana, digamos, esos materiales emanan tóxicos que tú te los aspiras cuando estás durmiendo. Ese es el problema que tenemos hoy en día, simplemente porque, como ya digo, vamos a buscar, digamos, una construcción barata, una construcción asequible, ya sea para el constructor, ya sea para el promotor, etcétera, etcétera. Y como no hay una regulación que nos ayude a mejorar esto, pues es lo que tenemos. Una vivienda sin riesgos. Aquí podemos ver que esto es una vivienda, dices, oh, qué chula, qué bonita, está prácticamente, pues muy, es la que me gustaría tener en mi casa. Pero esta vivienda prácticamente es muy tóxica, tanto por los materiales que hay en el suelo, por los materiales del techo, por los materiales que hay en el fondo, por los materiales textiles y luego por la contaminación electromagnética que hay. Pero hoy nos vamos a centrar más que nada en la contaminación electromagnética. ¿Por qué? Porque, bueno, son esos riesgos que van aumentando considerablemente porque prácticamente lo que el ser humano busca o también nos adoctrinan es que tenemos que estar infraconectados con todo el mundo, aunque sea para molestar, ¿no? O sea, estás tranquilamente y alguien te llama o te envía un WhatsApp y tú te preguntas, hola, ¿qué quieres? No, bueno, es que estaba aburrido y te estaba enviando un mensaje a ver qué. Ya te rompe ese esquema. Pero bueno, vamos adelantando. Bueno, esto sería los principios de los años 90. Había antenas de radio, torres eléctricas, transformadores, que más o menos no son familiares. Teníamos unas antenas de telecomunicaciones en los cerros o en las montañas, donde te decían que allí no fueras, y postes de madera que te llevaban el teléfono, te llevaban toda una serie de comunicaciones muy básicas, pero en la cual, pues bueno, funcionábamos todos y teníamos también lo que se dice una comunicación verbal, una comunicación entre personas o entre similares, donde había una interacción, cosa que hoy no ocurre. ¿Y hoy qué pasa? Pues hoy tenemos todo esto. Tenemos toda una serie de infraestructuras, tenemos por desgracia tenemos, y ya voy directamente al grano, tenemos cantidad de grandes líneas de alta tensión, que por cierto, los estudios más contundentes que hay ahora mismo vienen desde México, desde Guadalajara y desde la Ciudad de México, en la cual está diciendo que la leucemia está prácticamente directamente, sobre todo con los niños. Porque a diferencia de Europa, que se están soterrando las líneas, y también se están haciendo en México, lo vi cuando estuve en el norte, se están soterrando las nuevas urbanizaciones, se están soterrando las líneas eléctricas, la mayoría están pegaditas a la fachada de las casas y entran hasta 4 metros hasta dentro y normalmente las habitaciones de descanso están pegadas a la calle. O sea que esto tiene una afectación directa de campo magnético y el campo magnético no se puede blindar, ¿de acuerdo? ¿Qué es la contaminación electromagnética? Pues son campos magnéticos y campos eléctricos. Los seres humanos solo han conocido las radiaciones naturales del Sol y del campo magnético de la Tierra, a la cual estamos acostumbrados genéticamente desde nuestros antepasados hasta ahora. En el último siglo se han aumentado un importante de emisiones artificiales CEM, campos electromagnéticos. Estas emisiones se producen en todas las frecuencias y en todas las longitudes de onda.
Normalmente nos dicen que son ondas de radio, que nos dicen que son ondas que no son ningún tipo de problema, pero tienen toda una influencia con un ser vivo. Cuando hablamos de ser vivo, estamos hablando de flora, fauna y seres humanos. Aún hoy desconocemos cuáles son las consecuencias a corto plazo. Esto ya es antiguo, hoy ya conocemos las consecuencias a corto plazo y las de medio plazo están por llegar. La radiación electromagnética es una combinación de campos electromagnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando la energía de un lugar a otro. ¿Esto cómo se entiende? Pues bueno, pues para generar, digamos, ese transporte de energía, necesitas generar, digamos, una onda de calor o de energía para poder enviar esa onda o esa, digamos, microonda, vamos a llamarle, ¿no? A partir de aquí, donde se genera esa potencia o esa energía es lo que le llamamos radiación. En este caso sería radiación no ionizante. Y esa radiación ionizante es la que nos pasa la factura hoy en día. ¿Por qué? Porque hay demasiada. Y esto lo vamos a ver ahora. ¿Qué es la radiación no ionizante? La radiación no ionizante tiene una energía más baja y una longitud de onda más larga que la radiación ionizante. Cuando estamos de no ionizante y ionizante, simplemente es que una es la radioactividad de los rayos X, la energía nuclear, y la otra es otra que dice, no, es que no hay rotura del ADN, no hay de eso. Pues mentira. Las radiaciones no ionizantes, sobre todo el Wi-Fi, hay rotura de la hebra del ADN del forúnculo piloso, por ejemplo, ¿no? Que se le llaman los efectos biológicos, que estos se obvian, solo se miran los efectos térmicos, tanto en la IAR como en la OMS, que bueno, ahí están, hay unos intereses industriales muy grandes en la cual pues, bueno, ya conocemos los resultados de todo esto. Bueno, aquí tenemos el espectro electromagnético y nos vamos a centrar donde, digamos, estaría el teléfono móvil, el radar y microondas. Aquí, como podéis ver, la luz solar nos separa de lo que es las ionizantes de las no ionizantes. Las torres eléctricas, daros cuenta que la onda son 10 kilómetros elevados a 3. O sea que estamos hablando de una onda muy larga. A partir de aquí se va estrechando, estrechando y cuanto más pequeña es esa onda, más dañina es. El concepto lo vamos a ver ahora, que ya no necesitamos tanta energía para generar todo esto. Aquí lo estáis viendo en la longitud de onda y la energía emitida. Pero nos vamos a centrar en lo que es horno microondas, radar, teléfono móvil y antenas de telefonía móvil. ¿De acuerdo? Aunque la energía eléctrica, sobre todo la alterna, la continua no es tan dañina. Ahí es el tema que hablaremos otro día sobre el tema de Tesla, que todo el mundo lo está poniendo como si fuera un dios, y por desgracia, como se dice acá, jodó bastante la vida de la gente, todo por unos intereses económicos. La corriente continua no es nociva, en cambio la alterna, que va y viene constantemente y generando este movimiento, ya está causando un problema de salud. Bueno, los campos electromagnéticos CEM es un compañero silencioso con el cual convivimos todos los días. ¿Dónde están estos campos eléctricos? No sé por qué siempre hablamos de que es que esto no existe, no hay tema sobre esto, porque es incoloro, es inodoro y es silencioso. Los principales generadores de campos electromagnéticos son las líneas eléctricas, los centros de transformación, cuadros eléctricos, cableados y antenas. Pero esto ya ha cambiado porque está entrando dentro de nuestras casas. Aquí podemos ver lo que es, digamos, lo que es un campo eléctrico, cómo funciona la contaminación electromagnética en el campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos una lámpara, esas que tenemos en cualquier casa, al lado de un sofá, para leer y tal, que hoy en día prácticamente ya no tiene ningún sentido, pero esa lámpara siempre ha convivido con nuestros padres, abuelos, etcétera. Y está enchufada a la red eléctrica de 220, en este caso desde acá, que puede estar conectado a 110, lo que corresponda en el hemisferio donde estemos.
y a partir de ahí ya hay una contaminación electromagnética. Es el campo eléctrico, simplemente por el hecho de estar enchufado. Que sería, para que lo entendiéramos, sería cuando nosotros conectamos una manguera de agua a la red de agua, pero tenemos el pitón de la boca del agua, lo tenemos cerrado. Notamos que hay presión, pero no sale. ¿Qué ocurre cuando encendemos la lámpara? Encendemos la lámpara, el campo eléctrico sigue estando, porque es constante, pero aparece un nuevo invitado que es el campo magnético, que es cuando empuja, esos electrones empujan por el cableado, esa fricción genera un movimiento térmico que sería el magnético, que junto con el campo eléctrico genera, cuando abrimos el pitorro de la manguera de riego del jardín, notamos que fluye cantidad de agua por esa manguera y a más notamos cómo sale esa agua para regar o para servir cualquier tema en nuestro hogar, ¿no? Esta sería una diapositiva para que entendiéramos lo que es la contaminación electromagnética en campo eléctrico. Aquí tenemos, digamos, en baja frecuencia, se mide desde 5 hercios hasta 1 megahercio. Y la baja frecuencia son dos subcampos. Una sería el campo eléctrico, que se mide en voltios metro, y otro sería el campo magnético, que se mide en nanoteslas. Daros cuenta que las normativas de la OMS y la IAR miden en microteslas, o sea, totalmente alejado. Daros cuenta que las normativas están hechas para que las empresas trabajen, no para proteger al ciudadano, que sería la primera opción, pero esto no es así. Pues bueno, aquí tenemos la medición. Esto lo podéis mirar en cualquier casa o en cualquier lugar de trabajo, que los cables se esconden debajo de la mesa y cuando una persona está trabajando en esa mesa, que esos son riesgos laborales, aquí en Europa se va mirando bastante, que es que, digamos, tenemos un hormigueo en las piernas, tenemos digamos, una pesadez ahí, porque hay tanto campo eléctrico y magnético ahí debajo, porque todo el mundo mete los cables, mete los cargadores, mete todo debajo, y llega un momento que esas 8 horas cada día, más luego lo que te vas a casa, resulta que tienes un problema. Y en campo eléctrico lo que nosotros seguimos por el Colegio de Médicos de Austria, también por la Bioinitiative ORG, que es un grupo de científicos independientes, y también la biología alemana nos indica de que no alarmante sería menos de 1 voltiómetro, poco alarmante de 1 a 5, muy alarmante de 5 a 50 y extremadamente alarmante más de 50. Para descansar teníamos que estar en el -1. Pues ¿sabéis cuánto hay de campo eléctrico en un cabecero de la cama donde hay dos mesitas de noche, donde pasa el cableado eléctrico por dentro de la pared y nosotros estamos durmiendo, que la gente se despierta a las 2:30, a las 3:30 de la mañana y no puede dormir? Estaríamos en habitaciones que tienen hasta 250, 300 voltios metros. Estaríamos en extremadamente alarmante. Imaginaros cómo esto ha cambiado de nuestros abuelos o nuestros padres, y hablo desde la edad que tengo, en la cual no teníamos prácticamente nada en nuestra habitación. Hoy en día tenemos cantidad de objetos eléctricos que parece que sea más un despacho que una ciudad, que una, ¿cómo diría yo? Con una habitación de descanso y a partir de aquí pues tenemos un problema añadido. Que sería la interpretación sería esta, ¿no? Esos son ese cableado que pasa por detrás, que todo el mundo sabe que lo tenemos y que el arquitecto nos obliga a que pongamos la cama ahí sí o sí porque hay alguien que ha decidido dónde tenemos que dormir, nos guste o no. Después el campo magnético, y pongo ese tipo de despertador que ha sido utilizado durante muchísimos años y mucha gente lo tiene, que es un radio despertador que también tiene radio, que puedes escuchar la radio de tu zona, etcétera, etcétera.
y puede llegar a unos 15.000 o 20.000 nanoteslas pegado al lado del cabecero de la cama. Esto es increíble. La contaminación eléctrica y electromagnética de baja frecuencia, los síntomas asociados son trastornos nerviosos, agotamiento, irritabilidad, insomnio, depresiones, cambio en la temperatura corporal, alteraciones en los electrolitos de la sangre, dolores musculares y de articulaciones, alteraciones de la visión rojo-verde, falta de apetito, estrés, disminución del número de plaquetas en la sangre, conjuntivitis, párpados hinchados, sensación de arena en los ojos, caída de pelo. Lo mío es genético, pero ahí sí que tengo que hablar que hay muchas personas que se les cae el pelo, sobre todo a las mujeres, cuando hay una interpretación de campo magnético o campo eléctrico. Síndrome de fatiga crónica, esto está muy relacionado, y disminución de la producción de melatonina por la glándula pineal. Esto no me lo invento yo, estos están sacados de estudios científicos, revisados a pares, o sea que me vengo a referir que no hay ninguna duda sobre su veracidad. Y en el campo magnético aquí ya cambia la cosa, porque vemos que no alarmante serían 20 nanoteslas. En el campo eléctrico veis cómo era un voltiómetro, aquí ya aumenta un poco. Poco alarmante de 20 a 100, muy alarmante de 100 a 500 y extremadamente alarmante más de 500. Normalmente en una vivienda teníamos que tener pues 13, 14 nanoteslas para que sea estable. Pero entre electrodomésticos como puede ser la nevera o el frigo como le llaméis, si está pegada a una cama, que eso tenía que estar prohibido, o esa línea de media tensión o de alta tensión que podamos tener en la calle, pues nos vamos rápidamente a más de 500 nanoteslas. Esto es una barbaridad, que sumado con lo anterior, pues ya tenemos un problema añadido. Perdón. Y no estoy hablando ni de wifi, ni antenas de telefonía móvil, ni nada, que ahora llegaremos con ello. Las luces, pues serían este tipo de luces, tipo luces halógenas, que llevan un balastro, que sería esta resistencia, que es un transformador, y esto genera un campo magnético bastante grande. Hay mucha gente que tiene luces LED con un dimmer debajo de los muebles, todo es muy moderno, todo está llegando de esto, la gente empieza a tener hormigueo en las manos, etcétera, etcétera. Dentro de una bombilla de estas de bulbo, dicen bombilla seco y resulta que la bombilla eco tiene todo un circuito electrónico que está ensuciando la electricidad que tienes dentro de la vivienda. Daros cuenta que una bombilla de filamento de estas antiguas que ya están desapareciendo pero que se siguen vendiendo, etcétera, etcétera, son las más saludables porque no llevan este tipo de circuitos. Aquí tenemos, digamos, cómo podemos ver una bombilla LED, tiene 230 hercios, una incandescente de 350 hercios, más o menos normal. Esto está mal, es una coma, serían 26, sería un punto, serían 26.740 hercios. Estamos hablando de estas de bajo consumo, estas de última generación. Estamos hablando que está entrando en alta frecuencia, está generando microondas, ese tipo de bombillas. O sea, es que, ¿qué estamos metiendo en las casas? Luego tenemos el microondas. Microondas ya se prohibió en la Unión Soviética, pero el tema de la perestroika y el tema de la Organización Mundial del Comercio y Estados Unidos hicieron que se vendieran microondas y dieron, porque dijeron los rusos que el microondas era un dispositivo inútil. Y la verdad que lo es, porque la comida la deja bastante desmejorada. Aquí en Europa intentaron entrar con el tema de la cocina del microondas, pero sabe a rayos la comida. Solo se utiliza para calentar el café y poca cosa más. Y es una pizza. O sea que nos...
Luego tenemos el horno, la campana extractora, que es un objeto industrial, una inducción que cuando la encendemos normalmente metemos la cabeza debajo para mover los alimentos, etcétera, etcétera, pero siempre es bueno apagar o encender por eso tiene un botón de apagado o encendido. Después están las vitrocerámicas, que bueno, ya por distancia, si te acercas mucho te quemas, pero las de inducción son más problemáticas, por eso es recomendable apagar el botón, que es instantáneo, desaparece rápidamente ese tipo de radiación, porque una cocina de inducción, digamos, funciona como si fuera un soldador eléctrico, ¿vale? Que le llaman frecuencia intermedia, afecta mucho al aparato reproductor. Tenemos lavadoras, tenemos secadoras, lavavajillas, que todo está funcionando ya por Internet de las cosas, ¿de acuerdo? También tenemos toda clase de cachivaches que llevan resistencias, los mal llamados objetos que curan o que calman los dolores musculares y lo único que estás haciendo es aplicando campo magnético y abajo quiero hacer hincapié en las camas motorizadas que hay que desconectar una vez acabado de mover a la persona, hay que desconectar de la red eléctrica el cableado. Si no, sigue estando en stand-by el campo magnético y la persona se está irradiando como si fuera una parrilla en la cama de descanso. Ya hay, digamos, camas en Alemania y Suecia donde ya se ha minimizado ese impacto de campo magnético en las camas de hospitales, sobre todo. Y lo he podido comprobar. También están los sofás de masajes. Esto de ahí de la izquierda arriba es como si fuera un masajeador que vendían en las ferias y tal, y te podía dar, como podéis, he explicado antes, hasta unos 20.000 nanoteslas de campo magnético aplicados en el cuerpo. Yo siempre he dicho que al final un profesional con un masaje manual te hace más que no pas esto. Luego aquí los coreanos ya están con radiofrecuencias aplicadas en la cabeza y esa mochila que te da unos masajes de radiofrecuencia con un mando a distancia que emite microondas y al final pues esto tiene un impacto directo en la salud de las personas. Comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en bajas frecuencias. Muy bajas frecuencias, mal dicho, son bajas frecuencias, 50 hercios, 60 en América. El campo eléctrico es de fácil apantallamiento. Tú derivas lo que es el campo eléctrico al suelo y prácticamente desaparece. El campo magnético es lo más difícil de apantallar. ¿Y por qué lo digo? Pues bueno, lo digo por una línea de alta tensión, si está muy pegada a edificios, etcétera, etcétera, el campo magnético penetra dentro de las viviendas, traspasa el plomo, traspasa el hormigón, traspasa todo. Es muy difícil de apantallar y solo está en manos de jeques árabes por el dinero que cuesta. Y al final es que prácticamente vivir en ese sitio es totalmente inhumano. Aquí podemos ver lo que es el campo eléctrico, el hormigón, cualquier árbol de crecimiento rápido. Tú te pones debajo de un árbol y marca cero el medidor. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico entra por la copa del árbol y sale por la raíz y va a la tierra, porque al final no deja de ser un árbol, un dispositivo natural lleno de vida, en la cual tiene dos funciones. Tiene antena aérea y antena incrustada en la tierra. O sea que más tierra que eso no puede ser. El campo eléctrico lo elimina totalmente. Lo que pasa que el campo magnético, el problema que tiene es que si estás muy cerca de una línea, de un transformador, de una central transformadora y tal, pues este campo magnético prácticamente no lo puedes aplacar. Aquí tenemos los trafos, armarios eléctricos, trafos que están en lugares de trabajo, lugares cercanos, en la calle mismo, etcétera, etcétera.
Y después el método de medición. La medición de baja frecuencia, pues, tenemos que medir en campo magnético, en campo eléctrico. El campo magnético se mide sin conexión a tierra y el campo eléctrico se mide siempre con conexión a tierra, porque si hay conexión a tierra, el campo eléctrico desaparece. Por eso es muy importante que todas las viviendas tengan toma de tierra, porque si no, ¿quién se come la electricidad? Las personas que viven en ese habitáculo. Porque nosotros estamos formados de un 70% de agua y nuestras células funcionan por impulsos eléctricos. A partir de ahí, ¿qué más interesante podemos tener? Perdón. Medición de alta frecuencia. El campo electromagnético, la alta frecuencia, solo todo lo que va por microondas, todo lo que va por el aire, que no lo vemos y tal, pero sí que lo sentimos. Hay mucha gente que lo siente y se encuentra fatal. Aquí tenemos lo que es los microteslas. Esto está sacado desde, digamos, de las mediciones oficiales. Tenemos un transformador de bajo tierra y a medida que vamos separándonos va bajando los campos magnéticos, pero ese campo magnético en esta oficina de 1,6 microteslas le tienes que sumar dos ceros de nanoteslas, o sea que estamos hablando de una barbaridad de campo magnético para lugares de trabajo. Por ejemplo, aquí en España los trafos están debajo de los edificios, y claro, todas las personas que viven en el primer piso o, digamos, vamos a llamarle en el primer piso o los laterales, están, digamos, están no reacios, están favorables a que les afecte ese campo magnético. Después, aquí en la derecha tenemos los trafos que allá por ejemplo, aquí en México, vosotros tenéis muchos trafos que están en altura. En altura eso ayuda a que el campo magnético, por poco que te separes, desaparece bastante más rápido que el campo eléctrico. Eso nos ayuda a controlar la distancia. En contaminación electromagnética es nuestra mejor herramienta para protegernos. Mm, a ver. Bueno, y ahora ya vamos directamente a las generaciones de telefonía móvil, que el 2G servía para hablar y enviar un texto por el SMS. El 3G en el año 88, aquí en Europa ya lo están quitando el 3G. Enviabas por texto y tenías acceso a Internet. Pero el 4G en el 2008, ahí hubo un cambio biológico entre el 3G y el 4G. Mucha gente tuvo muchos problemas de salud cuando pusieron las nuevas antenas. ¿Por qué? Porque ahí ya entra vídeo y tienes un Internet mucho más potente. Y digamos que estamos entrando en el mundo de 2,5 GHz. Daros cuenta que cada vez que sube más la frecuencia, hay más problemas de salud. ¿Qué pasa con el 5G? Aquí en Europa, que están con el 5G prácticamente, aquí le llamamos a la gran tomadura de pelo, porque no hay diferencia entre 4G y 5G. Dicen que hay mucha velocidad, pero solo si estás muy pegadito al lado de una antena, porque si no, lo demás prácticamente sigue todo estando igual. Yo creo que nos han engañado prácticamente sobre este tema. Pero bueno, ahí entran toda una serie de frecuencias, toda una serie de submundo que todavía no hay estudios para decidir si eso es viable para la salud o no. De momento, los últimos estudios que hay, hechos con personas que hasta ahora se habían hecho todos con conejos, con ratas de laboratorio, etcétera, etcétera. Los estudios que se han hecho en Suecia sobre el 5G, hay efectos biológicos contundentes que desaparecen si las personas se alejan de este tipo de infraestructura. Efectos en el cuerpo humano, efectos térmicos. Son la base de muchos valores de seguridad. Producción de corrientes en el cuerpo, influencia de células, disminución de producción de melatonina, descontrol del ritmo día y noche,
afectación del sistema inmunológico. Recordar que el sistema inmunológico es la principal defensa que tiene cualquier ser vivo, es nuestra muralla contra un ataque externo. No hace mucho tuvimos un tema bastante serio donde estuvimos encerrados en casa y nuestro sistema inmunológico bajó por este tema, ¿no? Eh, la leucemia y el cáncer son dos hermanos que van muy ligados en este tema de la contaminación electromagnética. El riesgo en embarazo y niños es más que contundente por los estudios. Dolores de cabeza, depresión, cansancio y estrés. Después, las consecuencias indirectas individuales de cada individuo. Bueno, pues las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, medidas en microvatios por metro cuadrado, no en centímetro cuadrado, como hace la Organización Mundial de la Salud o la IARC, no alarmante sería 0,1. No hay ninguna habitación, exceptuando algún sitio donde vivas en una ciudad que te puedes encontrar que tiene cero, porque el vecino se está comiendo la radiación que te llegaría a ti, se la está comiendo el vecino. De media, aquí en Europa, en las viviendas que visito y hago ese diagnóstico, tienen una media de 35 a 45 microvatios por metro cuadrado. Eso estamos hablando en un tema de muy alarmante. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez la gente descansa menos. Al descansar menos, entramos en estrés. Si entramos en estrés, ¿qué hay? Salen toda clase de tipologías y de enfermedades. A partir de aquí, pues el caldo de cultivo está servido. ¿Qué sería esto? Bueno, la chica esta, yo no sé cómo sobrevive con todas las diapositivas que hemos visto que esta mujer está intentando descansar y al final pues acaba pues sucumbiendo. También, ¿cómo se proyectan en el espacio? Mucha gente dice, no, es que si estás debajo de una antena no te afecta. No, eso es mentira porque, digamos, si una antena está encima de un edificio, aquí en Europa funcionan por rascacielos, todos los sitios más altos es donde hay más antenas, llega hasta los tres pisos inferiores. O sea, esto es interesante a la hora de tener en cuenta todo esto. ¿Qué pasa? Si hay un tragaluz o un lugar donde hay un patio de luces, no sé cómo le llamáis allá, un espacio interior donde desde el último piso hasta abajo del todo es un cielo abierto o un espacio donde hay ventanas y donde hay vecinos, pues ahí va rebotando igual como estáis viendo aquí y esto va penetrando dentro de las casas. Si esto no fuera aquí, no podrías llamar por teléfono, o sea que a partir de aquí tenemos todo este tema. La mayoría de compañías no ponen las antenas para que te afecten a ti, pero también hay daños colaterales, porque claro, si hay un edificio delante prácticamente y yo tengo un 30 o un 40% de posibilidades de clientela en este lado, pues la voy a poner allí y si a ti te afecta, pues te aguantas, porque la ley me protege. Luego podemos ver una serie de, aquí en Europa se camuflan, en Estados Unidos también. Bueno, esto es en Nuevo México, ahí podéis ver que hay cactus que, pues, por ejemplo, cactus que emiten radiaciones. No deja de ser cactus falsos, donde se camuflan esas antenas, pero bueno, siempre al lado de esta infraestructura suele haber un habitáculo donde hay motores, donde hay refrigeradores, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver diferentes, esto es la ciudad de Barcelona, diferentes, aquí en la última foto de la derecha vemos que hay una infraestructura que se quitó la antena, pero camuflaron en el bloque de al lado, metieron las antenas, pero dejaron una rejilla allí como si, es que son chimeneas que no echan humo. O sea que a partir de ahí empecemos a ver, dicen que es para que, para integrarlas en el espacio urbano. No, no, esto es para engañar, simplemente para que no sepas que hay una antena de telefonía móvil que te puede afectar. Aquí tenemos en la de arriba a la izquierda, tenemos, bueno,
Tenemos estos conos, estos que normalmente es plástico, ¿eh? Metálico no es porque si no, no funcionarían. Palmeras que no dan cocos. Esa, esa foto me parece que la saqué o en Delicias o en Juárez. Es un campo de fútbol americano que en la entrada pues hay un árbol en la cual está un árbol que es de plástico y metal y las antenas están entre medio para poder, digamos, camuflar o esconder esa infraestructura. Aquí tenemos estas picoantenas que están allí, pero que alguien intentó camuflar, pero el pintor se ve que pintó con pintura nueva y se nota el cambio y se nota que es una antena, ¿no? Se llama pico antena. Y luego también tenemos que aquí en Europa se está poniendo mucho, que son antenas dentro de los ¿cómo se llama? Dentro de los letreros comerciales o dentro de marquesinas de publicidad de tanto de autobuses como o camiones o digamos centros de ventas, centros comerciales, etcétera, etcétera. Son estas antenas que las veis ahí, pero ahora ya están incluidas dentro de los letreros publicitarios. Bueno, aquí vamos con los estudios científicos, porque como siempre digo, cuando hablas de estos temas te dicen que eres un charlatán, que no sabes de qué hablas, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí tenemos varios impactos de la radiación de radiofrecuencia en el daño del ADN y los antioxidantes de los linfocitos de la sangre periférica de los seres humanos que residen cerca de las estaciones base de teléfonos móviles. Esto es impresionante porque estamos hablando de alteración del ADN. Esto estamos diciendo que los que vienen detrás nuestro estarán tarados. Efecto de exposición aguda al wifi de 2,45 en la variabilidad cardíaca y presión arterial en conejos albinos. Estamos hablando de ataques al corazón, estamos hablando de alteración cardíaca. ¿Por qué no publicitan ese tema? Porque no salen, porque no les interesa que la gente sepa de esto. ¿Cuánta gente tiene wifi en sus casas? Todo el mundo lo tiene. La exposición de campos electromagnéticos no ionizantes emitidos por teléfonos móviles indujo a daños en el ADN en las células del folículo piloso del canal auditivo humano. Por favor, esto es muy serio. Nadie habla de ello. La radiación de radiofrecuencia daña los árboles alrededor de las estaciones base de telefonía móvil. Si daña los árboles, ¿no va a dañar a un ser humano? Pues estos estudios ya llegan unos años, 2006-2015, pero siguen negándolo. Contaminación por altas frecuencias, microondas, síntomas asociados, trastornos nerviosos, estrés, disminución de la producción de melatonina, alteración de las ondas cerebrales y biorritmos diarios. Daros cuenta que algunos se solapan con los de baja frecuencia que hemos visto antes. Pérdida de reflejos, irritabilidad, agotamiento, depresión. Yo ahí pondría también inducción al suicidio, que ya están hablando aquí científicos sobre este tema. Insomnio, trastorno del sueño, pérdida transitoria de memoria. Esto es muy interesante porque cada vez con gente más joven vas a buscar una cosa, digo, no sé lo que voy a buscar, pum, luego vuelve, pam, y ya está. Cefaleas, calentamiento en la oreja en las partes expuestas por el teléfono móvil cuando estás hablando muchísimo tiempo. Zumbidos en los oídos. Esto es muy típico. Oigo un pitido. Esto es porque tienes una fuente de alta frecuencia muy cerca de ti. Mareos y vértigo, afectación del sistema inmunológico y lo que está subrayado ya es más serio. Leucemia infantil, tumulaciones y cáncer, cambios en la actividad eléctrica del cerebro, daños en el material genético, ADN, esto ya es muy peligroso, cambios en la presión sanguínea y alteraciones cardiovasculares. Esto está sacado de estudios, no me lo invento. Esto es como una antena tiene su, ¿cómo se llama? Su línea de actuación. A partir de los 300 metros la radiación baja bastante.
Pero si estamos en el rango de los menos de 300 y menos de 50, ahí sí que vamos a tener problemas serios de salud. Y ahí lo indican también los estudios. Y luego hice esta, vamos a llamar infografía, en la cual que son las 10 pesadillas del 5G. Vengo a venderte una tecnología que no necesitas. Vengo a darte mucho de cabeza, nunca mejor dicho. Vengo a conducir tu coche y tu vida. Vengo a llenar tu entorno con antenas. Vengo a aumentar la potencia de tus dispositivos. Vengo a irradiarte. Vengo a que te financies con un nuevo terminal, evidentemente. Vengo a quedarme con una parte de tu salario. Vengo a mejorar tu vida y te lo tienes que creer. Y vengo, sobre todo, a quedarme. Por eso es muy interesante el actuar sobre estos temas. Las bandas del 5G, ahora estamos en el 6 gigahercios, pero está ocurriendo una cosa, al menos aquí en Europa y en Estados Unidos también, que digamos los wifis nuevos están llegando ya a 7 gigahercios. ¿Por qué? Porque el wifi es el peor sistema de transmisión de Internet. Internet, la manera más natural es por cable. Los que tenemos una edad nos acordamos cuando nos conectábamos por cable a ese módem que hacía tanto ruido. ¿De acuerdo? Ahora nos venden, digamos, mucha más frecuencia. Esa frecuencia nos produce bastantes dolores de cabeza, pinchazos. Mucha gente se queja de que han subido la frecuencia, etcétera, etcétera. Y el 5G es el cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a problemas biológicos que tienen las personas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de bandas de hasta 24, 26 gigahercios, al menos aquí en Europa. Y lo de 100 gigahercios todavía no de eso, porque una simple caída de lluvia hace que la tecnología no funcione. Que eso, la naturaleza todavía nos ayuda a que no, digamos, tengamos más problemas sobre ello. Bueno, aquí no lo voy a dejar aquí para que lo podáis ver. Si queréis, os paso la presentación. Aquí es todo, como podéis ver, una reducción del 90% del consumo de energía de la red. Eso es falso. El 5G ha traído un gasto enorme de energía. Nadie habla de ello. Y la hablan como una energía eco, etcétera, etcétera. Y lo que está generando es un gasto de energía brutal. Aquí estamos hablando de las microceldas, ¿vale? 5G, digamos, con las Small Cells, la frecuencia es mucho más de esto, te apunta directamente cuando tú estás hablando, etcétera, etcétera. Lo voy a dejar aquí. Y estas son las antenas que hay, se instalarán ya están instaladas, en San José, en California. Antena 5G encima de las farolas. Los colores son las diferentes compañías que están ofreciendo el servicio de Internet en ese lugar. Como podéis ver, la ciudad está completamente irradiada. Y a diferencia de otros lugares, como por ejemplo México, en estos lugares las casas están hechas prácticamente de un material muy permeable, como puede ser el tablero roca, el duroc o contrachapados, plásticos, etcétera, etcétera. O sea que eso todavía lo convierte con más peligroso para la salud de las personas. Experimentar con la población. No se ha hecho ningún tipo de prueba con humanos sobre este tema. Pero como hoy en día hay que rentabilizar la inversión, lo que pasa pues es que prácticamente estamos a su merced de unos intereses económicos. Aquí las antenas 5G ya están yendo a 700 MHz porque se han dado cuenta de que a más frecuencia no entran dentro de las casas y ahora encima de las farolas están instalando la frecuencia de 700 MHz que normalmente, ¿dónde están las habitaciones de descanso? Siempre en la primera planta y a partir de ahí entra directamente en casa. Esto es la masificación. Esto es la ciudad de Danville, también en California, la masificación del 5G. Esos son los colores de
los diferentes puntos de acceso a Internet de las viviendas. Aquí podéis ver la foto del centro, es en Estados Unidos, tipo de farolas que hay. Me parece que es en Filadelfia, si no me equivoco. Camufladas al lado de farolas, intentando imitar allí como si fuera una farola. Ese es el proyecto de Vodafone, donde meten antenas dentro de una tapa de alcantarilla. Evidentemente la tapa de alcantarilla es de plástico, porque si es metálica no estaría retransmitiendo. Esto lo ponen debajo de tierra en lugares como plazas, como muy, digamos, muy utilizadas por el público. Y esta es la primera antena 5G en Barcelona, que esta fue en el 2018, que tuve en el World Mobile Congress de Barcelona, tuve el placer de medir y después en la misma antena en el 2024. Como le podéis ver, le han nacido hijos, le han nacido toda clase de esperpentos y el medidor que se mide allí prácticamente está a tope siempre. Aquí podéis ver los diferentes tipos de antenas farolas de 5G. Curiosamente funcionan por fibra óptica por el subterráneo, pero luego cuando están encima emiten por radiofrecuencia. También están las farolas, estas en Irlanda, donde estas antenas que llevan las farolas emiten radiofrecuencia y son, digamos, los que son prácticamente radiaciones que emiten este tipo de farolas. Aquí tenemos cómo funcionan los 3,5 GHz y los 700. Aquí vemos que los 3,5 entran a más a 1 kilómetro y los 700 puede llegar hasta 8. Los 3,5 entran nada más un poquito dentro de casa y los 700 barren toda la casa. Y los 26 megahercios están utilizados en empresas para hacer fundiciones, etcétera, o en estadios de fútbol o en medio del campo donde tú puedas estar allí, que te puedas conectar a internet a gran velocidad en medio del campo, ya me dirás tú. El Corea Herald en Corea del Sur, más de medio millón de usuarios de red 5G regresaron al 4G porque no le veían ventajas, iba muy lento el 5G. Esto es una antena 5G en el pie del Everest. Ya me diréis tú que para qué vamos a meter una antena 5G en el Everest. ¿Para qué? Para que miles de turistas con muchísimo dinero puedan enviar su selfie y desgraciar un lugar, digamos, icónico. Aquí podemos ver las redes Wi-Fi en los Países Bajos, lo que es Holanda y Países Bajos, en el 2003, 2005, 2007 y 2019. Podéis entrar en la página bigle.net donde podéis ver todas las redes Wi-Fi que podéis tener en todos estos temas. Relación causa-efecto. Comienzan a verse síntomas de electrosensibilidad en personas que nunca habían mostrado síntomas similares. En la ciudad de Suiza de Ginebra, personas trabajan desde casa. Cuando nos encerraron para el teletrabajo, empezaron digamos, a manifestar problemas cognitivos después de esa instalación de esas antenas. ¿Por qué? Porque esa hiperconectividad que nos vimos obligados a tener nos pasó factura y a partir de ahí mucha gente se ha quedado con ese tipo de síntomas. Aquí podemos ver la escuela de San Paul con una barbaridad de antenas en el patio del colegio que dices, oye, ¿qué me estás contando? Si sabemos que esto es problemático, ¿para qué me lo metes en un colegio? Prácticamente, pues porque esto da dinero y al final la salud de las personas, como no se tiene información, no culpo al personal de allí, simplemente la desinformación hace que se vean estas barbaridades. Aquí tenemos otras fuentes que nos producen radiación dentro de las viviendas. Estamos hablando
Routers, antenas wifi, teléfonos inalámbricos, bueno, toda una serie de repetidores que nos están afectando bastante. Un mundo infraconectado. Esto es solo el principio. Prácticamente el Internet de las cosas estará conectado. Todo, cualquier dispositivo estará conectado a Internet, pulseras, collares, anillos, lavadoras, refrigeradores, en fin, una pesadilla para... Porque a más no os van a dar información de que eso emite radiación. O sea que este sería el problema añadido a esto. Y aquí podemos ver las diferentes fuentes de radiación que podemos tener o encontrar en una casa, vamos a llamarle moderna, ¿no? Que la modernidad no quiere decir que no seas productivo, que no estés a gusto en tu casa. La mayoría de cosas están, digamos, propuestas ya expresamente. Que luego está otra cosa de espiarte o de conseguir tus datos, que esto es otra cosa que hablaremos en otro momento. Bombillas Wi-Fi que puedes tener una cita con tu pareja y cambiando, digamos, puedes cambiar con tu teléfono móvil, puedes cambiar el color de la bombilla, todo esto va por Wi-Fi. También tienes ¿cómo se llama? Una especie de llave de paso que se conecta vía Wi-Fi y puedes cortar la llave del riego, la llave del de esto a merced. Ya me diréis para qué. Magnetotérmicos que se cortan vía Wi-Fi. Bueno, el Alexa es el peor dispositivo que podemos tener en casa porque emite muchísima radiación. Y luego a partir de aquí los planes 5G, que esto ya está prácticamente que además se utiliza dinero público para financiar una radiación global del personal. O sea, eso no lo perdáis. Más radiaciones dentro que fuera. Hoy os puedo decir que hay más radiaciones dentro de las viviendas que fuera en la calle por tanto líneas de alta tensión como antenas de telefonía. ¿Por qué? Por la cantidad de dispositivos que están entrando en nuestras viviendas. Y aquí os digo simplemente con este estudio, este es brutal. A partir de aquí, una antena de telefonía móvil a 100 metros de una casa emite esto de radiación. Es la parte izquierda. Y la parte derecha, a 50 centímetros, un router Wi-Fi emite esto. Llevo años avisando del problema del tener el router Wi-Fi emitiendo tanta radiación, pero nadie me hace caso. ¿Por qué? Porque es una cosa que está considerada como la panacea que todos nos conectamos. O sea, cuidado con estos temas. La mayoría desconocemos los riesgos de esta tecnología. Telas de protección. Hay protección para todo esto. Hay materiales de blindaje, hay toda clase de esto. Hay personas que tienen que vivir ahí adentro con este tipo de tela como si fuera un chill out, porque su electrosensibilidad les impide hacer una vida normal. Esto es una discapacidad. Cada vez hay más personas afectadas. Aquí podéis ver el tipo de cortinas que se pueden meter en una ventana si tenemos una antena de telefonía móvil en la afuera o otra fuente. Y esto en vista de microscopio podéis ver los hilos de plata cómo fluyen por los cuadritos para intentar romper esa microonda. Aquí tenemos los vinilos, como un solar check que se pone en el carro, a la hora de esto lo podemos meter en las ventanas. En la izquierda, la foto de la izquierda, podéis ver la foto sin el blindaje y en la derecha, que está un poco más oscuro porque lleva partículas metálicas, tenemos el vinilo que se puede poner en las ventanas. Aquí también tenemos el tema de la pintura antirradiación, una pintura fabricada con grafito. El grafito es un carbón conductivo que hace que no penetren esta radiación solo en campos eléctricos y alta frecuencia, no en campos magnéticos. Y esto es
la verdad que a mucha gente le ha servido para estar mejor dentro de sus casas. Esto es algo interesantísimo. Aquí tenemos regletas blindadas, porque aquí la electricidad, cada vez estamos más electrificados dentro de casa. Y esto de aquí, el, el Gigahertz Solutions este de aquí, el Ultima 8, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es como un breaker, vamos a llamarle, automático. ¿Qué quiere decir? Que tú estás durmiendo dentro de casa, dentro de la habitación tuya, cierras cualquier dispositivo de la habitación y este aparato lo que hace es decir, mira, no quiere electricidad, desconecta toda la habitación o una parte de la casa y duermes como si estuvieras en la montaña sin electricidad. En el momento que te quieras levantar por la noche o quieras, digamos, levantarte para trabajar o ir al baño, abres cualquier dispositivo de la habitación y el aparato que se guarda 8 voltios en corriente continua para rearmarse, reconoce que tú quieres electricidad, se rearma y vuelves a tener electricidad en la habitación. Esto sirve para descansar de una manera saludable en casa. Y aquí tenemos pues diferentes elementos, por ejemplo, la pintura tiene que ir con una toma de tierra. La toma de tierra es un elemento principal, como he dicho al principio, para estos temas, para estos temas. Y a partir de aquí tenemos el cable blindado que ya se empieza a meter. Cable blindado hasta ahora se utilizaba en maquinaria para proteger de interferencias y ahora se está utilizando en las casas para proteger a las personas. Eso ya se está incorporando muchísimo en las viviendas. Y bueno, pues esto es la presentación que, eh, digamos, os he presentado hoy. Aquí tenemos las redes y los lugares. Me podéis encontrar como John Carles López, tanto en Instagram como Facebook. Y también en el canal de Telegram, que es Radiaciones 5G. Y bueno, pues este es lo que os quería compartir hoy, prácticamente. Pues muchísimas gracias, John Carles, pues muy interesante. Y pues sí, dan ganas de quitar la Alexa de donde la tenemos y estar un poco más lejos de las fuentes de poder. Es una gran concientización lo que nos estás haciendo y pues es algo que se dice, pero que no habíamos tenido tan claro la magnitud y las múltiples fuentes de energía que están Sí, sí, sí. en nuestro derredor, ¿no? Yo había pensado en todas las estaciones de radio y no, imagínate todas las ondas de frecuencia modulada y de amplitud modulada que están aquí en microseñal, la captan los aparatos, pero ¿qué pasa con nuestras células? ¿Qué pasa con nuestras neuronas? Con nuestra piel, con nuestro sistema circulatorio. Dicen aquí algunas preguntas, mira, ya empezaron. Sí, sí, preguntar, por favor. Te pregunta María del Carmen que cómo podemos protegernos. Bueno, ya dijiste algunas cosas de eso. Luego Nadia Misham dice, los repetidores de la red Wi-Fi la extienden con la misma potencia o la degradan. Y dice la misma Nadia Michan, hoy en día algunos celulares ya pueden cargar batería de manera inalámbrica. Esos celulares incluyen más componentes que producen radiación al quitarte el cable e incluso el cargador. Y también nos pregunta Oscar Muñoz, ¿y cómo nos protegemos de la laptop aunque esté conectada por cable? ¿Y cómo nos protegemos del celular si no podemos si no podemos protegernos, cómo podemos descargarnos? Dice. Os voy a dar unos tips sobre el tema del celular porque creo que es muy interesante. Daros cuenta que el celular, para hacer una llamada de teléfono, eh, para hacer una llamada de teléfono hay que desconectar los datos. Porque los datos es lo que más irradia en un teléfono. Vais al menú de arriba y donde pone datos móviles, los deshabilitáis y podéis hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque emite muchísimo menos. Solo utiliza energía para hablar, sobre todo cuando ya ha conectado con el teléfono. Pero la gente, como no lo sabe, se pone el teléfono aquí con todos los datos, como si fuera un teléfono de cable, como, que ya no lo utilizamos como si fuera cable
Y continuamos con este tema. Es un error que no nos explican. Por eso la investigación que he hecho en este caso de los teléfonos móviles se reduce muchísimo la radiación si podemos conectar el teléfono desconectándolo de los datos. Luego hay otra cosa que es que, por ejemplo, los teléfonos los podemos conectar por cable Ethernet dentro de casa. Si uno está trabajando en casa o tiene una tienda o tiene un negocio y es un lugar fijo, el teléfono móvil se convierte en fijo. ¿Qué quiere decir fijo? Que no se mueve. Pues si no se mueve lo podemos conectar por cable. Sí. Muchos me diréis, ¿cómo que un teléfono móvil conectado por cable? Esto no lo he visto. Pues esto es real, tal como la vida misma. A partir de aquí, todas estas herramientas están a disposición de todos los que quieran entrar en este tema. Luego, del tema del blindaje, hay que saber que todo lo que entra tampoco sale. O sea que a partir de aquí, si nosotros nos queremos proteger de lo que viene de fuera, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en casa y empezar a cambiarlo por sistemas más saludables. Y cuando uno conoce estos sistemas más saludables, ya no cambia. Dice, ostras, he notado que ya no tengo ese electrosmog, esa niebla mental, se me han ido esos pitidos, puedo dormir mejor por la noche. Todo este tema hay que aplicarlo. Si no lo aplicamos, pues continuaremos y al final desembocaremos en cualquier tema. Y luego otra cosa muy importante que quiero deciros, yo sé que igual me he olvidado alguna pregunta, pero ya me la recordaréis. No, no os gastéis el dinero ni en tarjetas cuánticas, ni en espiros, ni en pranan, ni en pegatinas, ni en cuarzos, ni en orgonitas. He sido fabricante de orgonitas, ¿de acuerdo? Cuando tuve equipos pude comprobar de que eso no funcionaba. Y a partir de aquí, vayamos a buscar lo que de verdad protege. ¿Cuál es? Son las tres. Distancia, blindaje y cambiar dispositivos unos por otros. A partir de aquí podemos tener una vida más plena. No como ahora que estamos pues, prácticamente que parece que vayamos a la carrera por todos lados. O sea que, por favor, si tenéis alguna duda, consultar. Aquí hay buenos profesionales que estamos aquí para ayudaros y a partir de aquí, esto simplemente es el principio. Hay que tener, la información simplemente es poder, poder de decisión. Yo decido lo que entra en mi casa y lo que no entra. Todo lo demás son fantasmadas, ¿de acuerdo? Aquí me estáis preguntando las redes sociales. Joan Carles López. Instagram, Facebook, en cualquier lado. Me estoy prácticamente en todos lados. Y ahí pues tengo miles de vídeos, ¿eh? Miles de vídeos donde podéis ver mi trabajo y lo que comparto. Que comparto para que toméis conciencia de que otra vida, otra manera de conectarse a Internet es posible. Y es más fácil de lo que os queréis. Cuando hablabais de, alguien preguntaba por aquí, los repetidores y tal, un router Wi-Fi a 2 metros ya no emite radiación, pero en el momento que tú conectas un teléfono móvil a un router, esto se convierte en router. ¿Tú te pondrías un router con dos antenas aquí pegado aquí en la oreja? Pues esto es lo que hacéis cuando habláis por teléfono conectados por Wi-Fi. O sea que a partir de aquí, no sé, hay que romper esta, esta manera de conectarnos que tenemos y buscar una manera de conectarnos más saludablemente. Y eso os invito a todos que lo probéis o que al menos intentéis ver de que hay otra manera posible. Porque al final
hay un gran negocio detrás. Y no con esto quiero decir que la gente no haga negocios, pero somos seres vivos. Si fuéramos robots, no estaríamos ni en esta conversación ni en esta plática. O sea que a partir de aquí hay algo que no está funcionando. Pero bueno, estamos aquí para dar soluciones. Las soluciones, ¿dónde están? Están Sí, aquí y hay que sacarlas. muy bien. Gracias, Giancarles. Aristides quiere hacerte una pregunta Sí, en voz adelante. alta y Oh, yo más quisiera que agregar. más que una pregunta, doctor, era un comentario. Bueno, yo tengo pendiente la plática sobre por qué enfermamos y una de las temáticas es la parte de la electromagnetismo. Bueno, estoy volteado, estoy viendo que estoy volteado, no me estoy viendo. Ok, aquí está. Ahora, Eh, ahora. Ahora veo. Ahora sí ya. Eh, Me he dado a la tarea, en base a todo este conocimiento de en la casa de ustedes, de sacar todos los contaminantes electromagnéticos dentro de la casa y ponerlos fuera en lo que es la terraza, o sea, en un gabinete metálico, eh, aislado, ahí se puso todo lo que son los módem, el ruteador se está conectado todo por cable, todos los monitores de las cámaras, de la alarma, todo se reubicó a esa localización, tratando de disminuir el impacto de estas radiaciones que estamos recibiendo constantemente. Uno de los temas que vamos a tratar en esa sesión, cuando veamos lo de la plática, es que existen tratamientos que reducen los efectos de la radiación electromagnética. El impacto principal en el organismo es la generación de radicales libres. Entonces tenemos ahorita ya disponibles tratamientos orgánicos que está demostrado que en 30 minutos empiezan a batir esta oleada de radicales libres que se generan en nuestros cuerpos. Entonces sí hay manera de que nosotros empecemos a protegernos, pero definitivamente tenemos que tomar la conciencia de que esto es real, que esta es una amenaza no latente, sino que es una amenaza que está ya desde hace años dentro de nuestras casas y que ha impactado la salud de nuestros hijos y la propia. Entonces yo creo que no podemos postergar por mucho más tiempo, empezar a tomar las acciones. Y bueno, aquí está Pablo Aguilar también eh, para ofrecer las pues, alternativas que se pueden hacer para que nuestras casas empiecen a ser cada vez un poco más sanas. Ese era el comentario. Sí, Sí, Joan. sí, Aristides, muy interesante lo que me comentas porque lo que tú propones es que, aparte de que nosotros hagamos esa limpieza, como tú bien has comentado, o ese cambio, hay que ayudar al cuerpo a regenerarse, digamos, a romper esa barrera de declive con lo que me estás proponiendo, con estas herramientas naturales para fortalecer el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Esto es parte fundamental para acabar de recuperar todo esto, porque esto, como ya sabéis, y la lista digamos, de problemas que va a causar de salud es interminable. Sí. Dependerá del sistema genético que tenga cada persona, cada individuo. Por eso vengo a referir que es interesante el poder trabajar juntos sobre este tema. Gracias, Así Giancarles. Yo quisiera preguntar, Sí, Giancarles, sí, nosotros adelante, Marco. Nosotros somos un autogobierno y queremos establecer nuevas políticas públicas. Entonces sería interesante ver ya no solamente como personas, sino qué tendríamos que planear nosotros en este aspecto de la contaminación electromagnética para el futuro desde un punto de vista alternativo como gobierno del pueblo, pero como que estamos decidiendo qué sería conveniente decidir como pueblo, como políticas públicas en este tema. Esto es fundamental. Lo que hay que decidir primero es que tengamos las herramientas para poder elegir la manera de conectarnos. La manera de poder disfrutar de todo lo que vamos disfrutando ahora, pero de una manera que no es consciente, no es... hay un desorden, lo que hay que hacer es ordenar todo esto y que las personas tengan la información precisa y que sepan el daño que puede hacer estos dispositivos que tenemos ahora mismo, que prácticamente están al alcance de una golosina, yo puedo decir aquí en Europa, una golosina
es más cara que un dispositivo inalámbrico que produce radiaciones para conectarse a Internet, por ejemplo. Eso es muy triste. Y el camino es ese, cada vez más barato y ya llegará un momento que prácticamente estaremos rodeados. Gracias, Giancarles. Joan Carles. Ujú. Nadia Micham quiere hacer uso de la palabra para preguntarte o comentarte algo. Adelante, Nadia. Hola, hola, gracias. Buenas tardes, creo que allá ya casi noche, no sé. Sí, sí, Esta, aquí es de noche, bien. sí, sí, ando en todo menos en danza, dicen. Esta, es que soy danzante, pero bueno, sobre el tema quería decir que varios están comentando esto de que yo también me he topado con estas obstáculos que pone nuestro propio país que nos considera tercer mundo. Y en ese sentido es muy difícil conseguir algunas de las cosas que nos dices porque el sistema mercantil privado y no privado está hecho para que no podamos acceder a esto. Y preguntábamos cuáles de estas cuestiones que nos puedan ayudar podemos crearlas nosotros desde cosas que ya tenemos. Y la otra es en el Facebook aparecen dos Joan Carles López, uno que termina con Sancho también, y el que no termina con Sancho me dice que no puedo mandar ¿cómo se dice? Petición de amistad, que porque no lo conozco en persona. Curioso. En Bueno, este sentido, ¿cómo normalmente podemos saber? en Facebook vamos, tengo, no sé, 70 y pico mil seguidores. O sea que no sé cuál es esa de esto. Hay otro Sancho, pero esa no la utilizo. Yo ese Ah, Joan ok. Carlos es tal cual. Sí, porque la que dice Joan Carles López me dice No, es que que estoy al máximo de amigos y no puedo admitir, a no ser que se dé de baja a alguien, no puedo tener como amigo, pero sí que me puedes seguir. ok, a mí no me apareció la opción de seguir, por eso lo decía. En dado caso, te mandé mensaje porque pues parece Ah, que por lo vale, tú menos eso sí mándame me deja, y yo mensaje parece que eso sí me dejó hacer. vale. Lo digo para los demás por si les pasa, tomen en cuenta que estas cosas están Y si ocurriendo en no, pues nuestro si tenéis país y en lo digital. Instagram o tenéis, yo qué sé, yo tengo un canal en Telegram, se llama Radiaciones 5G, somos 8.000 personas aproximadamente, ahí voy Ujú. poniendo las informaciones y los vídeos que yo comparto y toda esa información. Intento estar en todos lados, Ok, pero ok. a Pero veces, entonces el que no tiene, con eso basta para que en dado caso por ahí me puedas pasar algunas otras, porque yo suelo no tener redes sociales, la verdad. Y las que no nos bueno, dejan sin pues tener cuenta dentro, pues por es difíciles de WhatsApp. ver. Por Ujú. WhatsApp me podéis escribir y os paso las de esto, no hay ningún problema. ¿Mm? Perfecto, gracias. Y sobre lo de que algunas cosas que podamos construir nosotros mismos, porque, ejemplo, yo puse sistema de celdas solares en mi casa por completo, pero sí tuve que brincarme cuestiones de la aduana mexicana en los puertos, porque desde ahí están deteniendo las cosas para que no nos lleguen y algunas pues nos toca Esto, modificar o hacer. esto es un tema, bueno, yo sé que en México funciona en que se ensamblan, se pueden ensamblar cosas en México. Lo que no se puede importar son cosas ya fabricadas. Yo sé porque la política es, pues las maquiladoras ensamblan los objetos importados y eso sí que se puede hacer. Esto por lo que yo intenté yo hacer algo hace años, no hace mucho tampoco, sobre estos temas, pero a ver, el tema es que a veces también es que doy formaciones, que a ver, la formación que doy, que ya he mejorado la que di hace en su tiempo, en cómo conseguir porque a mí siempre, no es que me haya gustado trabajar con personas porque el poder adquisitivo es que yo tengo que dar soluciones a todo tipo de personas, tanto el que no tiene poder adquisitivo como el que tiene, porque al final esto nos va a todos, no es una cosa que solo afecta a un sector o a otro. Por eso me vengo a referir que las herramientas están ahí y yo tengo esa manera de poder buscar esos materiales que muchas veces los podemos construir nosotros, Eh, pero hay que intentar buscar esas soluciones. Dice Oscar Vicente, ¿se puede hacer la pintura de grafito en casa o en similar? Eh, Es complicado, pero no digo que no se pueda hacer. bueno, sí,
Esas son las preguntas que hay, Joan Carles. Pues Muy bien. te agradecemos muchísimo la información, todo lo que nos has Marco, comentado. perdón, Sí, perdón. Es que hay una que se brincaron que hemos estado repitiendo en el chat, que es la de acá en México nos venden mucho lo del wifi, pero también con unos extensores, o sea, que pones otro router, Los otra cosa. repetidores, ¿no? Ajá. Los repetidores. Estos la extienden hasta qué tanto y si la extienden con la misma potencia. Sí, sí, esa es la pregunta que he intentado contestar antes, pero al final se me ha escapado. A partir de aquí, los repetidores, es que el sistema Wi-Fi es el peor sistema de transmisión de Internet que existe. Y resulta que es el más extendido y que mucha gente solo conoce ese sistema. Y la mayoría lo utiliza para tener señal en el celular o poder hablar por WhatsApp o Facebook. O sea, que imaginaros que el Wi-Fi solo se está utilizando para eso en muchas viviendas. En el momento que metemos un repetidor, ese repetidor que hace, replica la señal del router, es como si tuvieras un router en cada sitio donde hay un repetidor. ¿Por qué? Porque la señal no llega, porque hay muchas paredes y no llega. O sea, que me vengo a referir que si tú tienes yo me he encontrado repetidores al lado de la cuna de un niño o de un niño de 10 o 12 años con terribles dolores de cabeza porque tiene el repetidor ahí al lado. Pero la mamá y los papás no saben eso, no tienen esa información. Pero si tratamos esto como lo que es una maquinaria industrial con sus riesgos y lo metemos dentro de una casa, pues al final vamos a tener problemas serios de salud. Y a partir de aquí, lo que hay que hacer es utilizar el cable de Ethernet. Esto es fácil de implementar. Podemos llevar detrás de un router, y ahora porque no tengo aquí un router, no lo tengo, pero detrás de un router tenemos un montón de bahías, hay 4 o 5 conexiones que son amarillas, que a partir de aquí podemos conectar todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, sí, gracias. Yo a partir de... estoy montando un congreso que se llama, bueno, el día 8 de noviembre es el Día Mundial sin Wi-Fi, sin Wi-Fi, que creamos en la Federación Ambientalista Internacional para concienciar sobre este tema. No se trata de no conectarnos a Internet, pero sí desconectar del Wi-Fi. Y Dice, estoy haciendo un libro para ese día que lo voy a presentar para que la gente vea ahí las maneras y los riesgos que hay para conectarse. Esto es interesantísimo. muchas gracias. Oscar Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La pregunta completa era si con la pintura de grafito podríamos nosotros desactivar las antenas o si podemos crear un dispositivo, por ejemplo, desarmando un microondas que pudiera desactivar las antenas, pasar a la acción, ya que la ley no nos va a proteger, incluso con los estudios científicos, creo que deberíamos de buscar la manera factible de nosotros empezar a desconectar las antenas por nuestra propia parte y si hay algún modo en el que podamos hacerlo. Mejor A defensa ver, se la... aquí hay dos cosas. Las antenas de telefonía móvil están tan instauradas que las antenas de telefonía sirven para los datos, tanto Facebook como WhatsApp, como Internet, y luego está la voz, el que tú puedas hacer una llamada de teléfono. Si desactivas todas esas antenas, no vas a poder llamar por nada. Si no hay una fibra óptica importante, una red, como se está haciendo aquí en Europa, que se están conectando todos los pueblos, se están conectando con redes de fibra óptica de alta velocidad, las antenas van a seguir existiendo, porque al final las antenas son una fuente de mucho dinero que generan a las compañías de telecomunicaciones. Dicho esto, el grafito lo que va a hacer es bloquear que la radiación de esa antena cercana entre en tu vivienda. No puede desactivar nunca esa antena, pero sí que puede impedir que entre en tu casa. ¿Por qué digo esto? No se trata de ir contra la tecnología ni contra nada,
Simplemente se trata de que, sabiendo que esto es nocivo, las personas que viven alrededor de una antena tendrían que estar protegidas y pagadas esas, digamos, contramedidas para que estas personas puedan vivir cerca de esa antena. Porque esto es un tema de telecomunicaciones que no lo podemos parar, nos guste o no. Tenemos que convivir con ello. ¿Cómo podemos convivir? Pues bueno, una manera, digamos, de que la gente esté protegida de estos temas. Porque si no está protegida, estamos igual, estamos perdiendo. Es una cuestión educativa también. Muchas gracias. Exactamente, informativo. Sí, muchas gracias, Joan Carles. Pues lo tomamos muy en cuenta esto para los proyectos futuros de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos mantener el contacto contigo a través de Pablo y seguramente te estaremos pidiendo más adelantito algunas otras intervenciones. Cuando queráis, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Joan Carles. Pues Pablo, si quieres decir algunas palabras finales y para dar por cerrada esta brillante conferencia de Joan Carles. Pues muchas gracias, doctor. Primero que nada, decir que hay un equipo multidisciplinario que se está formando aquí en el norte de México. Muchos de los de las videoconferencias, pues algunos están viniendo y entrando aquí. Y la idea de esto es de que se va a hacer una campaña de concientización fuerte, pero también principalmente por las personas que aquí nos venden y nos hacen un desorden a la gente que va a adquirir una casa y que le dicen, no, pues nosotros queremos una casa y resulta que la casa está vendida con un problema, las radiaciones, donde hay que forzar a las constructoras y hay que forzar a los gobiernos municipales a que respeten las anuencias vecinales. En mi trayecto que he tenido en esto aquí en México, muchas veces ni permiso les piden y ya les están poniendo todo encima, cuando todos los cabildos municipales deben de tener las firmas de los vecinos. Y eso es porque hacen y pisotean los derechos de los ciudadanos continuamente y los ciudadanos tienen una ignorancia. Aquí en México también lo que habíamos mencionado de la situación de las radiaciones, cómo han tenido un impacto y cómo hay grandes vacíos legales. Y lo dice Joan, no nada más es caso de México, es otros países donde los que ponen las leyes son las compañías, pero nosotros podemos avalar a través de derechos humanos vacíos legales. Y ojalá ahí se pudiera, no sé, es una propuesta que Joana ya esté en ese grupo y a lo mejor algunos van a ir de poder hacer algo, el grupo de gente de acá en el Congreso Nacional de Ana en sitio, donde pues ya ve que se espera muchísima gente presencial Sí. para poder aterrizar que hagamos algo internacionales por banda, por varias bandas. Claro que sí, Pablo, pues esa es la idea y pues nosotros tomaremos gradualmente los gobiernos municipales como pueblo y estaremos cuidando estos aspectos de la radiación, de la contaminación electromagnética y informando a las personas y dando alternativas como las que hoy nos ha dado aquí Joan Carles. Pues muchas gracias, Joan Carles, nuevamente, Joan Carles López desde España. Eh, y muchas gracias a Pablo Aguilar por su promoción de todos sus contactos con gente brillante como la que nos ha estado invitando a escuchar y hemos entrado en sintonía y seguiremos seguramente en el futuro. Un abrazo, Joan Carles, y muchas gracias reiteradas. Gracias a todos los que estuvieron en esta charla y esperemos que sea de gran utilidad. Nos vemos más tarde en la noche de aquí de México. A las 7 de la noche vamos a hablar sobre la medicina china con otro invitado también de Pablo Aguilar. Nos vemos más tarde. Buenas noches allá en España, Joan Carles. Ha sido un placer, me he sentido muy a gusto y la verdad, un placer y cuando queráis, a vuestra disposición. Muchas Saludos, gracias. Jean Carles. Chao. De Sol Buenas Salud. noches. Buenas Buenas noches. noches. Allá, Buenas tardes a todos buenas aquí en tardes. México. Sí.